Bienvenidos todos, hermanos, a este hermoso sábado, a este culto divino que en esta ocasión está dirigido por la Asociación Adventista de Comayagüela. Disfrutemos todos de los cantos, de la alabanza, disfrutemos del sermón y sobre todo estemos en una bonita comunión con Dios. A continuación vamos a cantar nuestro himno inicial, que es el número 434, Jesús es mi vida. Les invito a que tomen sus himnarios y que cantemos todos. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da. Me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Ahora vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar en el libro de Salmos, capítulo 25, versículo 14. La palabra de Dios dice así: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Llegó el momento de que podamos participar en algo que realmente nos llena de gozo y alegría. Podemos participar todos en devolver nuestros diezmos y ofrendas. Recuerda, hermano, usted que nos está viendo, que puede comunicarse con su tesorero local y entregar el sobre correspondiente de sus diezmos y de sus ofrendas. En este momento vamos a orar y posteriormente vamos a ver el video correspondiente. Oremos. Buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias porque has bendecido y seguirás bendiciendo a cada hermano en esta mañana. Que nosotros podamos entregar con alegría, Señor, aquello que no nos corresponde, sino que te corresponde a ti. Gracias, Señor, por siempre estar con nosotros y por siempre bendecirnos de todas las maneras posibles. En el nombre de Jesús, amén. Llegó el momento en el que todos podemos participar con alegría.
llegó el momento en que podamos devolver nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así que hermano, usted que nos está viendo, recuerde que puede acercarse a su tesorero local y entregar sus sobres de diezmos y de sus ofrendas. En este momento vamos a orar y posteriormente vamos a ver el video correspondiente. Oremos. Amado Dios que estás en el cielo, gracias porque siempre nos bendices. Te pido que pongas una bendición especial por estos diezmos y estas ofrendas que se van a recoger en este momento y que estos recursos sirvan para seguir evangelizando a aquellos hermanos a los que no podemos llegar físicamente. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Probad y ved. Historia de hoy. Terminé con las deudas. Todo comenzó cuando cambié de trabajo. Mi salario se acortó significativamente, pero mis hábitos de gastar se mantuvieron igual. Me hundí en las deudas y todo era mi culpa. Me sentía horrible. Antes de cambiar de trabajos, daba el 10% de mis ingresos como diezmo, 10% en ofrendas y 10% a la caridad. Ahora solo devolvía el diezmo y me tomaría 4 años para ser libre de la deuda. Pero no quise esperar tanto. Pensé en Malaquías 3. Dios nos desafía y prueba con los diezmos y ofrendas. Respiré profundamente y tomé la decisión de dar el 10% de mis ingresos como una ofrenda misionera aparte del diezmo. La verdad es que estaba esperando encontrar un trabajo independiente y así poder cubrir el dinero de las ofrendas. Pero ¿saben qué pasó? No se presentó ningún trabajo extra. Pero ¿saben qué también pasó? 10 meses después de que empecé a dar las ofrendas, estaba libre de deudas. No me pregunten cómo. Supongo que son las matemáticas de Dios. Él nunca me dio dinero extra, pero hizo mi vida más barata. Hubo una vez que tuve que comprar un boleto de avión para ir a visitar a mi padre enfermo, y el ticket me costó solo $110, $140 menos del precio normal. Después de eso, un amigo se ofreció llevarme al aeropuerto sin cobrarme nada. Luego, un amigo me ofreció quedarme en su casa, en una habitación disponible, sin pagar alquiler. ¿Puedes ver cómo las matemáticas de Dios trabajan? La lista sigue y sigue, escrito por Andrew McKesney. Así como devuelves tus diezmos y das las ofrendas regulares, desafía al Señor, ponlo a prueba y sé testigo de cómo depender enteramente de Él te transforma y te alegra. Que podamos dejar de lado nuestros deseos y recordar que primero Dios. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Ha llegado el momento para los más pequeñitos de la casa, así que les pido que busquen a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos y los traigan hasta la pantalla para que puedan disfrutar de la historia que la Asociación de Comayagüela ha preparado para ellos. Así que los más chiquititos queremos que todos vengan corriendo y puedan conectarse para disfrutar de esta historia, de este rincón infantil preparado para ustedes. Olá, crianças! Hoje vamos estudar uma história sobre Jesus chamada Deixem vir a minhas crianças. O verso para decorar está no livro de Lucas, no capítulo 18, verso 16, e diz: Deixem vir a minhas crianças. A mensagem é: Jesus me ama e quer que eu pertença à sua família. Quem é o adulto de quem você mais gosta? A vovó? O vovô? Seu professor ou professora? Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele era o adulto mais amado pelas crianças. Um dia, a mãe de um garotinho ouviu dizer que Jesus estava na cidade em que ela morava, mas não sabia onde ele estava. Por isso, disse a uma vizinha: ouvi dizer que Jesus está aqui na cidade, você sabe onde ele está? Eu queria que ele orasse pelo meu filho. Jesus está aqui? Ah, então eu vou com você procurá-lo. A vizinha também era mãe e por isso pegou a sua filhinha e foram procurar Jesus. No caminho, outra mãe as viu e perguntou: onde vocês vão com tanta pressa? Nós vamos encontrar Jesus, vem com a gente. Ah, eu vou sim. Venham, crianças, vamos ver Jesus. Enquanto essas mães com seus filhos caminhavam rapidinho para a cidade, viram muitas outras mães com suas crianças. Elas devem saber onde Jesus está. Vamos segui-las. Finalmente, elas viram Jesus sentado à sombra de uma árvore. Ele estava conversando com alguns adultos. Os discípulos de Jesus estavam perto dele e olharam com uma cara feia para aquelas mães com as suas crianças.
Uma das mães foi falar pessoalmente com um daqueles discípulos e disse: "Com licença, gostaríamos que Jesus orasse pelos nossos filhinhos." Mas o homem franziu a testa e respondeu: Jesus está muito ocupado. Venha outra hora. As mães e as crianças ficaram muito tristes e começaram a voltar para casa. Mas nesse momento, Jesus se levantou e disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence a elas. Elas fazem parte da minha família. Então, Jesus abriu os braços e uma garotinha correu até ele. Segurando a menina nos braços, ele deu um abraço muito apertado nela. E logo todas as crianças correram para ele. O que você acha que Jesus fez em seguida? Isso mesmo, ele permitiu que as crianças sentassem no seu colo. Deixou que elas segurassem a sua mão e fizessem carinho no seu rosto. Permitiu que elas tocassem sua barba e abraçassem e beijassem à vontade. Jesus sorriu para as crianças e riu das suas brincadeiras. Abraçou e beijou todas elas com muito carinho. Brincou com os bebês, pegou no colo cada criança e orou por elas. As mães das crianças ficaram muito felizes ao ver que Jesus amava as crianças e as aceitava em sua família também. Jesus ama todos nós e Ele quer que também sejamos parte da sua família. Ha llegado el momento de disfrutar de la palabra de Dios. Abramos nuestras mentes y seamos receptivos a lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. En este momento vamos a escuchar al pastor Samir Sarmiento, secretario ejecutivo de la Asociación de Comayagüela, con el tema Que nadie robe tus sueños. Sermón. Muy buenos días, hermanos. Estamos contentos de poder una vez más compartir con ustedes el mensaje del Señor. Quiero invitarles, antes de poder abrir la palabra de Dios, a que podamos inclinar nuestros rostros. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo sea tu bendito nombre. En esta mañana tan especial de tu día santo, Señor, nos das la oportunidad de poder tener un nuevo encuentro contigo, Señor. De poder escudriñar tu palabra, de poder escuchar tu voz a través de cada pensamiento bíblico. Permítenos que el mensaje de esta mañana pueda impactar nuestras mentes y que podamos actuar conforme a tu voluntad. Guarda la vida, el corazón, la salud de todos aquellos que nos sintonizan, Señor, y de sus seres amados, Señor. Que en este momento, Señor, todas sus preocupaciones, anhelos puedan ser depositados a tus pies para que puedan sentir la paz, la seguridad que solo tú puedes dar y que escucharemos a través del estudio de tu palabra. Ahora te invitamos, Señor, a que tu Espíritu Santo llene nuestro ser en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, hermanos, como han escuchado, el título de nuestro mensaje es Que nadie robe tus sueños. Realmente que para muchos de nosotros el soñar es algo cotidiano. No sé cuántos de ustedes tienen en el hogar, algunos de los hijos, usted mismo, su esposa, son soñadores. Cada mañana se levantan y despiertan y dicen, tuve un sueño. ¿Cuál es el sueño que nosotros tenemos cada mañana? Algunos de ellos los recordamos, otros no. Y a veces no logramos entender el por qué soñamos determinada cosa esa noche. La palabra de Dios nos dice en el libro de Salmos, capítulo 25, verso 14. Salmos 25, 14 nos dice, los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. A través de las Escrituras nos damos cuenta cómo el Señor habló a través de los sueños. Tanto para el tiempo oportuno de los profetas o apóstoles o patriarcas en su momento, como también los reveló hacia un futuro muy lejano, como fue para su iglesia el día de hoy.
encontramos que muchas de las profecías que hoy tenemos en las Sagradas Escrituras fueron dadas a través de una visión o un sueño. Encontramos ahí aún al propio apóstol Pablo cuando era llevado preso a Roma. Él les dijo en medio de la tempestad: yo soñé y vi a un ángel que nos decía que nadie iba a morir. ¿Se dan cuenta? El Señor habla de mil formas, pero todos en este mundo tenemos sueños. Y el Señor nos dice aquí a través del salmista que Él da a conocer siempre su pacto. Lo que debemos de lograr hacer es que nuestros sueños concuerden con los planes y proyectos de Dios. Cada uno de nosotros debemos de tener siempre un proyecto de vida, una razón de ser. En el año de 1963, era el 28 de agosto, y se pronunció uno de los discursos más elocuentes que hasta el día de hoy es de estudio, titulado este discurso Tengo un sueño, pronunciado por aquel hombre de origen afroamericano, Martin Luther King, meses antes de su muerte. Y él decía en medio de su discurso: sueño que mis hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por su color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Y a través del discurso él va visualizando aparentemente un futuro muy real de lo que era Estados Unidos hasta ese momento debido a la discriminación racial. Pero, hermanos, nos damos cuenta que no solamente llegó a ser una realidad el sueño de aquel hombre, sino que sabemos que él trabajó, su visión su sueño era poder hacer un cambio y trabajó para ese cambio. En las Escrituras, hermanos, encontramos la historia de un hombre que también fue un soñador. Y si vamos al libro del Génesis, hermanos, el libro del Génesis, encontramos ahí la historia de José. Empieza en el capítulo 37, hermanos. Génesis 37, encontramos ahí a este joven adolescente creciendo en el campo con sus hermanos y su padre. Pero a diferencia de sus hermanos, algo especial había en aquel joven. Se convierte en un joven soñador. En un joven que recibía y tenía algunos sueños un poquito de grandeza, podríamos decir hoy nosotros como padres o como miembros de iglesia, al estudiar la historia. La palabra de Dios dice, capítulo 37, busquémosla, hermanos, ahí tomen su Biblia y miren lo que el Señor nos dice a nosotros. En el verso 2, esta es la historia de la familia de Jacob. Cuando José tenía 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Por ser aún joven, estaban con los hijos de Bila, los hijos de Silpa, esposa de su padre. Y José contaba a su padre la mala fama que ellos tenían. En el verso 5 dice, un día José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a odiarle aún más. ¿Se dan cuenta? El sueño de aquel joven trajo, en lugar de traer esperanza, de poder traer ilusión, más bien trajo odio y discordia. Hace unos meses atrás, leía una historia de un maestro y su grupo de alumnos en una escuela. Era una escuela rural en una ciudad de campo. Y el maestro le pide a su grupo de alumnos que pudieran hacer un ensayo, una historia, donde ellos pudieran contar y relatar lo que esperaban ser en el futuro. Ellos querían poder, él esperaba que ellos le contaran cuál era el sueño que ellos tenían. Así que los estudiantes empezaron a trabajar en sus trabajos, en sus proyectos de vida.
Uno de ellos, el más sencillo, el más humilde, el más pobre, empezó a escribir y pasó toda la noche escribiendo, emocionado. Y no solamente escribió páginas y páginas de su proyecto de vida, además de poder hacer y escribir, empezó a hacer diseños, mapas de lo que él esperaba. Su padre era un cuidador de caballerizas en una de las haciendas de ese pueblo. Así que en sus limitaciones él mandaba a su hijo a la escuela, pero el sueño de su hijo, de acuerdo a lo que él estaba trazando en ese ensayo, era que él quería llegar un día a ser propietario de su propia caballeriza, a tener su propio establo, a tener su propia hacienda. Y hizo el mapa donde iba a ir su casa principal, donde iba a ir las caballerizas, donde iban a estar los establos, donde iba a ser el entrenamiento de los caballos. Hizo hasta una maqueta de todo lo que él soñaba llegar a tener. Al día siguiente, cuando entregó su proyecto, todos se sentaron, el maestro se sorprendió porque no solamente llevaba su folder, sus páginas, sino que llevaba algo más agregado a lo que él había solicitado, que era esa pequeña maqueta. Y 2 días después de la calificación que el maestro da, aparece que en su escritorio está cada uno de los folders, los escritorios de los alumnos, y cuando el niño abre su folder, ve la nota que recibe y junto con la nota algo escrito, unas palabras, una frase escrita: venme después, ven a verme después de clases. El niño, todos los alumnos salieron y se quedó con su maestro. Y el maestro le dijo, el niño muy curioso le dijo: maestro, ¿por qué recibí una nota muy baja? ¿Por qué mi calificación es baja? Le había dado una de las notas más bajas en el proyecto. Y el maestro le dijo estas palabras: tu ensayo describe un futuro muy irreal para un niño como tú, que no tiene dinero y que su familia es muy pobre. No tienes ni siquiera suficiente dinero para comprar tu propio establo. Tendrías que comprar tierras. Necesitarías un capital de base, sin mencionar los costos de mantenimiento. No hay forma en que puedas lograr eso. Fueron las palabras del docente. Y aún agregó: si tú vuelves a escribir tu ensayo con objetivos más reales, yo reconsideraré tu calificación. El niño tomó su trabajo, tomó su maqueta y regresó a casa. Aquella noche, mientras estaba en la mesa con sus páginas, leyendo su proyecto de vida, su padre lo vio muy preocupado y el niño le dijo: mira, padre, esto es lo que ocurrió en la escuela hoy. ¿Qué crees que deba de hacer papá? Y el padre le dijo a su hijo: mira, hijo, tienes que decidir eso por ti mismo. Son tus sueños, son tus proyectos. Es una decisión muy importante y yo no la puedo tomar por ti. El niño finalmente tomó una decisión. A la mañana siguiente, al regresar al aula de clases, volvió a llevar su mismo proyecto, su mismo trabajo, y se lo entregó al maestro. Y el niño le dijo al maestro: mire, profesor, le dice, usted puede mantener su calificación, pero yo voy a mantener mi sueño. ¿Saben? Años después, cuenta la historia, que el maestro, después de muchos años, ya a tiempo de su jubilación, sacó a uno de los últimos grupos escolares a poder hacer algunas visitas en diferentes lugares, y una de ellas fue una de las haciendas más fuertes de aquella comunidad. Para sorpresa del maestro, para sorpresa de aquel hombre, el dueño de aquella caballeriza,
era aquel niño que había hecho aquel proyecto de vida años atrás. El maestro conmovido, el maestro impactado por lo que había observado y había visto, le dijo a aquel joven, ya un hombre de familia, y le dijo: cuando yo estoy culminando hoy este año, salgo ya a mi jubilación, y cuando era joven, un joven profesor, le robé los sueños a muchos niños. Te felicito por haber mantenido tu sueño. Saben, hermanos, ¿cuántos de nosotros en nuestra vida tuvimos un sueño? Algunos quisimos ser doctores, abogados, ingenieros, y posiblemente por algunas otras circunstancias de la vida tuvimos que cambiar una carrera. Tuvimos que hacer un giro en nuestro liderazgo, porque tal vez nos dejamos influenciar por algunas otras personas que nos rodeaban. Y hoy ejercemos un trabajo, una profesión, no porque nos gusta, sino por un deber o responsabilidad que tenemos ahora como padres de familia. Yo recuerdo de niño, siempre que llegaba un pastor a la iglesia, siempre yo les decía: cuando yo sea grande, siendo un pequeño niño en la iglesia, cuando yo sea grande yo voy a ser pastor. Y los pastores me quedaban observando y me decían: sí, está bien, está bien. Saben, ya años después me pude dar cuenta que era una frase sarcástica la que podría sentir de pronunciar. Porque a veces nosotros despreciamos los sueños de nuestros niños y jóvenes. Y es lo que ocurrió en la vida de José. Aquel joven dice que tuvo el sueño, sus hermanos lo odiaron más. ¿Por qué? Porque el sueño de José era un sueño irreal. José les cuenta a sus hermanos: miren, yo pude observar, le dice, que estábamos en el campo recogiendo las gavillas, estábamos levantando y sus manojos se inclinaban hacia el mío. Los hermanos furiosos le decían: ¿acaso tú vas a dominar o a reinar sobre nosotros? Como ustedes saben, allá en el Medio Oriente la costumbre antigua era de que la mayor autoridad después del padre era por rango de nacimiento para los hijos. El primogénito tenía la preeminencia y así sucesivamente iba. Así que José, que era el número 11 en el listado de dominio, todavía tenían que pasar o no haber habido 10 hermanos mayores para que él llegara a reinar sobre sus hermanos menores. ¿Se dan cuenta? Y sus hermanos se incomodaron. Y hermanos, cuando nosotros vemos ahí, aquellos hermanos lo juzgan, lo señalan. Es más, en su segundo sueño muy parecido: soñé el cielo, las estrellas, el firmamento, habían 11 estrellas, ahí estaba el sol y la luna, y todas se inclinaban hacia mí. Aún su propio padre sintió y se extrañó por lo que soñaba. Pero Jacob, dice la palabra de Dios, que cuando él contó este sueño, verso 11 del capítulo 37, sus hermanos le tenían envidia, dice, pero su padre guardaba en mente el asunto. Jacob meditaba en los sueños de su hijo. La sierva del Señor dice en el libro Camino a Cristo, página 21, dice: vanos son los sueños del progreso de los hombres. Vanos todos sus esfuerzos por elevar a la humanidad, si menosprecian la única fuente de esperanza y ayuda para la raza caída. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Fuera de Él no hay verdad, excelencia de carácter, y el único camino para ir a Dios es Cristo, quien dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
¿Te das cuenta? Si Cristo no es el centro de nuestros sueños, si dentro de nuestros planes, nuestro futuro, no está Jesús, vanos son los sueños. Vanos son los sueños. A veces nos esforzamos porque nuestros hijos vayan a las mejores instituciones. A veces nos esforzamos porque nuestros hijos obtengan el mejor trabajo. Nos esforzamos porque se case con la persona la más preparada o capacitada. Pero muchas veces descuidamos la razón de un verdadero futuro. Y esa razón es Cristo Jesús. La vida de José podemos ver a través de los años cómo él en su vida tuvo que luchar en contra de la oposición de los sueños que había tenido. Cuando sus hermanos no pudieron más con los sueños de José, tomaron una decisión de venderlo como esclavo. En lugar de matarlo, ellos decidieron, vamos a enviarlo lejos y que nunca más lo volvamos a ver. Ese era el sueño de sus hermanos. Vamos a quitarnos. Es más, ellos se burlaban de José cuando su hermano venía, dice, y llegaba a ellos lo trataban como el soñador. Se había tomado y le habían puesto ese sobrenombre. Verso 19, y dijeron, ahí viene el soñador. ¿Saben? ¿Cuántos de nosotros nos hubiese gustado o nos gustaría ser ese soñador? Aquella persona, aquel joven, aquel niño que sueña con cosas grandes y que sabe que con la ayuda de Dios, si logramos enfocarlo, esos sueños pueden llegar a ser una realidad. José, en contra de esa oposición, él mantuvo en alto sus sueños. Nunca se retractó. Nunca perdió la esperanza de que esos sueños fuesen una realidad. No sabía cómo iban a hacerlo, pero sí Dios tenía un propósito. Como el salmista lo dijo allá en la lectura inicial, recuerdan que leímos en el libro de Salmos capítulo 25, verso 14, lo vuelvo a repetir, los secretos de Dios son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. ¿Te das cuenta? El Dios siempre revelará y nos dará a conocer. Lo más importante para los soñadores es nunca dejar de contar sus sueños. No dejes de contar tus sueños. Por más que la gente se ría de ti, por más que la gente te rechace, se burle o crean o digan que es imposible lograrlo, no dejes de contar tus sueños. A pesar de la circunstancia, a pesar del lugar donde puedes estar. Posiblemente te dirán, eres muy joven, no tienes dinero, te falta estudiar, nunca lo lograrás. No son palabras de aliento, son palabras para desanimar, pero tú no debes de dejar de contar tus sueños. A José lo venden para poder apagar la ilusión de esos sueños que él tenía de ser superior a todos sus hermanos. Ellos decían, nos deshacemos del soñador y acabamos con el sueño. Esa era la mentalidad de sus hermanos. En el libro Patriarcas y Profetas, la sierva del Señor nos recuerda una porción de la vida de José. Y nos dice, la vida de José ilustra la vida de Cristo. Fue la envidia la que impulsó a los hermanos de José a venderlo como esclavo. Esperaban impedir que llegara a ser superior a ellos. Y cuando fue llevado a Egipto, se vanagloriaron de que ya no serían molestados con sus sueños y que habían eliminado toda posibilidad de que estos se cumplieran. Pero su proceder fue contrarrestado por Dios. Y Él lo hizo servir para cumplir el mismo acontecimiento que trataban de impedir. De la misma manera, los sacerdotes y dirigentes judíos sintieron celos de Cristo y temieron que desviaría de ellos la atención del pueblo. Le dieron muerte para impedir que llegara a ser el rey, pero
al obrar así, provocaron ese mismo resultado. ¿Te das cuenta? La visión de ellos era impedir a toda costa que el sueño de José fuese realizado. Al igual que Jesús, los sacerdotes quisieron impedir que Él se convirtiera en el Rey de Reyes y Señor de Señores, sin darse cuenta que sus acciones más bien provocaron que ese sueño se cumpliera. Cuando José llegó a Egipto, a pesar de las dificultades que él pasó, las circunstancias que tuvo que vivir, él mantuvo en su mente su sueño. En medio de la esclavitud, dice la historia, que José al llegar a Egipto fue vendido a Potifar, funcionario del faraón, capitán de la guardia. Y mientras él estaba ahí en casa de Potifar, la palabra de Dios dice que en todo lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. El capítulo 39, versículo 2 dice, pero Jehová estuvo con José, y el hombre tuvo éxito, y estaba en casa de su señor, el egipcio. ¿Se dan cuenta? En medio de la esclavitud, José tuvo éxito. Todo lo que José hacía, el Señor lo prosperaba. Y dice el verso 3, quien vio que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia José ante los ojos de Potifar y le servía. Y Potifar le puso a cargo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. El primer paso del cumplimiento de José. La administración del hogar de la casa de Potifar. Ya todos los demás esclavos, toda la casa estaba en las manos de José. Interesante, hermanos. La forma como José, Dios lo fue preparando poco a poco para que su sueño fuese cumplido en su totalidad. A pesar de que era esclavo, José siempre se mantuvo firme y fiel al Señor. La sierva del Señor lo recuerda y dice, Jehová fue con José y fue varón próspero. Y vio su Señor Jehová, que Jehová era con él. La confianza de Potifar en José aumentaba diariamente y por fin lo ascendió a mayordomo, con dominio completo sobre todas sus posesiones, y dejó que todo lo que tenía estuviese en las manos de José. Cuando Dios tiene un sueño para ti y te ha dado esa visión de que sea cumplido, nadie te podrá robar tus sueños. José trabajó arduamente, incansable, no dejó que el odio pudiese más que el amor hacia Dios. Que posiblemente esos rencores que pudo haber tenido en contra de su hermano tomaran mayor autoridad o mayor preeminencia que su relación con Dios. Al contrario, se mantuvo firme y fiel. Después de la tragedia que ocurrió con Potifar, lastimosamente en el hogar de Potifar, al ser señalado injustamente, una vez más parecía que él iba avanzando y progresando. Pero una vez más el enemigo trata de poner una traba para que el sueño de José no se cumpliera. Y no solamente deja de ser esclavo, de pasar de ser un hijo de familia, se convierte en esclavo, pero había cosa peor que ser esclavo, era ser un presidiario en las cárceles de Egipto. Y ahí era donde el enemigo lo mandó, para que el sueño de José una vez más no se cumpliera. A pesar de que el enemigo trató de arrebatarle de una o de otra forma a José,
José siempre mantuvo en claro cuál era su proyecto de vida, cuál era su sueño, qué esperaba él poder recibir. No importa dónde estemos, hermanos, no importa el trabajo que tengamos que hacer, siempre hagámoslo para la honra y la gloria de Dios, para poder lograr nuestros sueños. Fue ahí en medio de la prisión, cuando él llega a la cárcel, en el capítulo 39, dice la palabra de Dios, verso 20, y tomó su señor a José y lo metió en la cárcel, en el lugar donde estaban los presos del rey. Y José se quedó allí en la cárcel. ¿Quién iba a creer que aquel joven soñador iba a ser humillado de esa manera, tan solo para que sus sueños no se pudiesen cumplir? Nunca lo lograrás, dicen, si eres un esclavo, y mucho menos ahora que estás sometido y eres un presidiario. Así le decían a José. Pero ahí en medio de la cárcel dice la palabra de Dios, verso 21, pero Jehová estaba con José, le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del encargado de la cárcel. Y el encargado de la cárcel entregó en las manos de José todos los presos que habían en la cárcel. Y todo lo que hacía ahí, José lo dirigía. Y el encargado de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que estaba en sus manos, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén, hermanos. ¿Te das cuenta? Aún como prisionero, José se mantuvo fiel al Señor. Y ese trabajo, ese esfuerzo que él hacía, él lo llevaba a distinguirse entre todos los demás. A tal punto que el propio jefe de la cárcel dice que al ver cómo él actuaba, el Señor decidió ponerlo también al control de aquella prisión, porque miraba la prosperidad. No importa cuántos se puedan oponer ante ti. No importa cuántos traten de someterte. Cuando Dios tiene y ha puesto un sueño en tu mente y en tu corazón, ten la seguridad que de una o de otra forma el Señor hará que ese sueño sea real y se cumpla en tu vida. José no no permitió que el rencor de sus hermanos lo llevaran a sentirse lo peor de lo, pero al contrario, él se sintió triste, agobiado, angustiado, pero en medio de las dificultades, él decidió mantener viva la llama de ese sueño que Dios le había mandado. Después de que su Señor lo manda a la cárcel, él no abrigó ningún rencor, ningún odio, porque sabía que era inocente. Al contrario, su refugio fue el Dios de Jacob, su padre. Y ahí dice la palabra del Señor que el Señor lo prosperaba. Si eres fiel a Dios, Dios hará que tus sueños sean una realidad. Por muy irreal que le pueda parecer al mundo entero, no tengas duda, hermano y hermana, que tus sueños serán reales. En el Génesis capítulo 41 encontramos cómo el sueño de José, desde sus 17 años que lo había tenido, se llegan a convertir en una realidad. Dice el capítulo 41, verso 38, entonces Faraón le dijo a sus siervos, después de que José le había revelado los sueños, ¿podremos encontrar a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? El faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan entendido ni sabio como tú.
tú estarás a cargo de mi casa, y todo mi pueblo será gobernado bajo tus órdenes. Solamente en el trono seré yo superior a ti. Oh, hermanos, cuán maravilloso es ver que los sueños se convierten en realidad. Aquel joven que había soñado que las gavillas de sus hermanos se inclinaban hacia ellos. Aquel joven que había soñado que las estrellas, la luna, el sol se inclinaban hacia él. Ahora estaba siendo proclamado como el segundo gobernante en el liderazgo del país de Egipto. Solo el faraón estaba sobre la autoridad de José. El sueño de José se convierte en realidad. Años después de su liderazgo, de su grandiosa gestión administrativa en Egipto, recordamos cómo sus hermanos llegan a José. Aquellos que habían querido robarle los sueños, aquellos que querían que sus sueños nunca se cumplieran, ahora estaban frente a José y no lo podían reconocer. Y fue ahí, hermanos, donde José se les revela a ellos. Después de aquella trama familiar que ocurre, y José llega hasta donde ellos y les dice en capítulo 45, versículo 7, por eso dice, Dios me envió delante de ustedes para salvar la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles la descendencia sobre la tierra. José no les recriminó lo que ellos habían hecho. No fueron ustedes, le dice. Fue Dios quien me mandó a Egipto. ¿Te das cuenta? Cuando una persona se entrega a Jesús y mantiene esa relación con Jesús, todo lo que está y ocurre a su alrededor es discernido espiritualmente. Porque sabemos que todo lo que pasa a nuestro alrededor es porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y José se lo hace saber a sus hermanos. Oh, ustedes quisieron hacerme un daño, pero no fueron ustedes, ¿sabe? Fue Dios que me mandó aquí. Fue Dios quien me mandó, y el verso 8 lo dice, fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. No ustedes. Él me ha puesto para asesorar al faraón y administrador de su casa y para gobernar todo Egipto. El sueño de José se convirtió en realidad, porque José no permitió que nadie le robara sus sueños. Martin Luther King, aquel 28 de agosto, soñó que sus hijos fuesen libres. Soñó que sus hijos fuesen recibidos y fuesen tratados de la misma manera que todos los demás seres humanos. Él no pudo ver que ese sueño fuese realidad. Pero el 20 de enero del año 2009, el presidente Barack Obama, de raza afrodescendiente, tomó posesión como el 44º presidente de los Estados Unidos. El sueño de Martin Luther King fue más grande y más real de lo que él había pensado. Ver que un hombre de descendencia de raza negra podía llegar a la primera posición, magistratura de un estado, y el estado más poderoso económicamente como los Estados Unidos. Cuando nosotros soñamos, no dudemos que si esos sueños concuerdan con los planes de Dios, serán una realidad. El Señor espera, hermanos. El Señor confía que nuestra vida sea una vida de estrecha relación con Él. Y recuerda lo que nos dice nuestro Señor Jesús allá en Mateo capítulo 6, versículo 33. A pesar de que lo sabemos de memoria, yo quiero leerlo en esta mañana y concluir mi mensaje con
con este texto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pongamos a Dios en primer lugar para que nuestros sueños sean una realidad. Que el Señor les bendiga en este maravilloso sábado. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué es. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado en esta transmisión especial que en esta ocasión fue dirigida por la Asociación Adventista de Comayagüela. Les invitamos a que el próximo sábado nos acompañen en otro programa que estará transmitiéndose por Nuevo Tiempo Honduras. Que el Señor les bendiga.